Saludos a todos nuestros lectores y seguidores. Inauguramos en esta ocasión el espacio Conversaciones de Autor del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, con un diálogo alrededor de un libro de reciente publicación titulado Indios de papel, aproximaciones a la novela de tema indígena en Antioquia. Para este diálogo nos acompaña su autor, el profesor Juan Carlos Orrego Arizmendi, quien es antropólogo, magíster y doctor en literatura de la Universidad de Antioquia, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo de Investigación y Gestión sobre Patrimonio. Y contamos con la compañía del profesor Pablo Montoya Campuzano, quien es novelista, poeta, ensayista, traductor, crítico y profesor de literatura en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Agradezco a ambos por aceptar nuestra invitación. De la novela de tema indígena puede decirse que es uno de los filones más visibles de la literatura latinoamericana, y frente a su estudio crítico puede concluirse que se ha consolidado en la obra de autores que, como José Carlos Mariátegui y Antonio Cornejo Polar, son hoy grandes referentes del pensamiento social. Con todo, la apropiación especializada del tema aqueja algunos problemas. Uno de ellos remite a la terminología empleada para describir y clasificar las novelas. No parece haber consenso sobre lo que podría entenderse por indigenismo, y lo mismo puede decirse de otros términos usados para distinguir las novelas según el grado de su proximidad o de su intención reivindicatoria respecto al universo indígena. Pero quizás no sea esa la dificultad cuya solución es más apremiante, pues para cualquier estudio localizado siempre será un conveniente punto de partida entender las obras recopiladas como novela de tema indígena. Más problemático es el alcance de la iluminación crítica, o más exactamente la manera como ésta ha conformado sus corpus. Las novelas colombianas suelen no ser consideradas en los estudios sobre el indigenismo latinoamericano, los cuales se han concentrado en las ficciones que tienen como escenario a las sierras andinas y las tierras bajas de Ecuador, Perú y Bolivia. Pero la vida indígena que tiene lugar en espacios como esos ha sido también tema frecuente de la novela colombiana, e incluso puede decirse lo mismo si apenas se considera la producción de una región particular del país. Los escritores antioqueños, por ejemplo, han publicado novelas de tema indígena al menos desde 1896, y ha ocurrido así hasta nuestros días. El presente libro pretende hacerlo patente, y no solo con la idea de llamar la atención sobre unas obras injustamente excluidas como objeto de la reflexión crítica continental. También lo hace, o sobre todo, con el propósito de aportar inventarios, datos y reflexiones que puedan dar pie a un estudio sistemático de la novela de tema indígena por parte de los mismos académicos colombianos. Con esta introducción sobre el libro, doy paso a nuestros invitados al diálogo. Muchas gracias a Diana Patricia Carmona por esta presentación. Bueno, en primer lugar me siento muy contento, muy honrado, me siento muy gratamente pues en presencia de ustedes para hablar de este nuevo libro de Juan Carlos Orrego sobre el tema indígena en la novela antioqueña. Yo quisiera, antes de conversar con Juan Carlos, hacer una pequeña presentación de Juan Carlos, aprovechando un poco la lectura que he hecho de sus libros para hablar y para entrar a esta última obra de él. Luego voy a hacer una pequeña introducción al libro y luego pues entraremos a hablar con Juan Carlos. Juan Carlos es un escritor, antropólogo, profesor, maneja como esos dos perfiles. Es un escritor muy activo desde hace varios años, ha publicado ya varios libros que yo he seguido con mucho interés. El primero de ellos es un libro de cuentos que he querido escribir, un libro publicado por la editorial EAFIT. Luego viene un libro que me parece a mí uno de los grandes momentos de la producción literaria de Juan Carlos, que es Viaje al Perú, que es un libro que dialoga justamente con estos temas que tanto apasionan a Juan Carlos Orrego, que es el tema
digamos, de la novela indigenista o de la presencia del indio en la novela latinoamericana. Ese es un núcleo fundamental de la obra, no solamente académica, sino también literaria de Juan Carlos. Viaje al Perú es un libro de crónicas de viaje muy ameno, muy interesante, donde se presentan diferentes facetas de este país que tanto ha alimentado literariamente pues, a la visión que tiene Juan Carlos, no solamente de la literatura, sino también de la situación social, política, cultural de América Latina. Luego viene un libro donde yo creo que hay un diálogo también muy interesante con Viaje al Perú, que es Tumba de Indio. Son viajes por Ecuador y Colombia. Esa es una faceta muy interesante de Juan Carlos, esta faceta que la editorial de la Universidad de Antioquia, que ha publicado estos dos libros, pues lo introduce como en el plano periodístico, pero a mí me parece que estas crónicas tienen más catadura literaria, ¿no? Luego hay otro libro que me parece muy interesante, que es La Isla del Gallo, libro de cuentos, donde hay también, por supuesto, un filón muy importante indígena, porque allí, justamente en la sección que se llama La Isla del Gallo, hay unos cuentos donde lo indígena aparece pues, de una manera muy interesante, en una recreación de los tiempos de la conquista que Juan Carlos conoce pues, muy bien. Y luego viene un libro, el último libro, pues, que se llama Antropólogo de Poltrona, que es un libro de ensayos, es un libro delicioso, es un libro donde Juan Carlos muestra toda su sapiencia en el campo de la antropología, de la literatura, y nos pasea justamente desde la poltrona, porque Juan Carlos no es un antropólogo, digamos, de los que se va a convivir con los indígenas, ni mucho menos, sino que es un antropólogo, como lo vemos ahí, sentado en una biblioteca, y por supuesto mantiene un diálogo muy intenso con estudiantes, profesores, intelectuales de la Universidad de Antioquia, de Medellín y de Colombia. Este libro, Antropólogo de Poltrona, yo creo que es uno de los grandes momentos del ensayo de los últimos años en Colombia, y yo desde que lo leí pues siempre le he dicho a Juan Carlos que es un libro muy logrado. Bueno, y este último libro que se llama Indios de papel, aproximaciones a la novela de tema indígena en Antioquia, perdón, es un libro que de alguna manera establece un diálogo con esos otros libros de los cuales yo he hablado, y se introduce a hablar pues de un tema que está muy invisibilizado, como lo dijo ahora Diana Carmona, no solamente en Colombia, sino también en América Latina, y justamente el propósito de Juan Carlos es poner en el tapete, digamos, de la crítica literaria, de los debates intelectuales sobre la literatura, el problema de la presencia del indio en la novela colombiana, y aquí lo hace pues haciendo un recorrido muy interesante a través pues, de algunas novelas antioqueñas. El libro está dividido en 5 partes. En un primer capítulo, digamos, aparece como una especie de marco teórico desde donde se va a asumir este problema de la novela indígena en Antioquia, donde hay, por supuesto, unos referentes importantísimos como son Mariátegui y Cornejo Polar, que son pues 2 críticos, escritores del Perú y que han abordado este tema de la novela indígena con mucho cuidado, y que Juan Carlos pues retoma estos referentes para poder, digamos, invitar al lector a este viaje que él nos va a proponer. El segundo capítulo es un capítulo donde él aborda de una manera muy intensa y rápida, pero al mismo tiempo profunda, que eso es un acierto pues difícil de lograr, las novelas indígenas que se han escrito en Antioquia desde 1896, con la publicación de El Dorado, de Eduardo Posada, hasta la novela de Gustavo Arango, del 2014, que se llama Santa María del Diablo. Aquí hace un recorrido Juan Carlos a través de diferentes obras y las, digamos, clasifica, de eso vamos a hablar ahora, de esa clasificación que él nos propone en este segundo capítulo, y luego entran, digamos, ya en su dominio de la novela, de las novelas que él va a analizar, que son 3,
El tercer capítulo está dedicado a Lejos del Nido, de Juan José Botero. El segundo capítulo va a estar dedicado a Toa, la novela de César Uribe Piedrahíta. Y luego la novela de Andágueda, de Jesús Botero Restrepo. Esos son como los tres, digamos, los tres principales referentes que nos va a presentar Juan Carlos. Bueno, valga la pena decir, Juan Carlos, vamos a comenzar entonces este diálogo, que tu libro me fascinó, me gustó mucho. Yo he sido, pues, como te he dicho varias veces, un lector muy apasionado quizás de la novela de tema indígena en América Latina. He leído algunas, por supuesto, publicadas en Colombia, y estas lecturas que yo he hecho, pues, y que sigo haciendo, comenzaron cuando yo era un estudiante de bachillerato en el Liceo Antioqueño, cuando leí Guasipungo y quedé tan impactado, pues, con esta novela, y luego, pues, pasé a ese gran libro que es Los ríos profundos, de José María Arguedas. Y claro, como he estado siempre conectado con estos libros y con esta tendencia de la literatura latinoamericana, pues la lectura de tu libro me significó a mí establecer un diálogo muy intenso, muy apasionante, muy ameno por esta literatura que tú nos muestras, nos visibilizas de una manera inteligente y lúcida. Entonces, me gustaría comenzar, Juan Carlos, para que vamos entrando un poco en este último libro tuyo de Indios de Papel, que nos establecieras, si es posible, digamos, como una definición o sea, ¿por qué escoges tú el término indio y no el indígena, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es como la manera en que tú comprendes esta diferenciación entre estos dos términos? Bueno, me agrada pues estar aquí conversando con vos, porque además pues digamos, la amistad que nos une, pues hay mucho respeto por tu trabajo, y para mí pues es una interlocución privilegiada, y agradezco al fondo pues por toda la confianza que ha depositado en este libro. Bueno, la verdad es que pues yo no evito el término indígena. Creo que el lector se dará cuenta que en mi obra aparece tanto el término indio como indígena. Yo en ese sentido soy, si se quiere, muy académico, muy ortodoxo, muy diccionario. El indio es el nativo genérico y el indígena es el nativo de América Latina, o de América, pues. Entonces, pues en ese sentido yo, digamos que no veo esa diferenciación, pero sé a dónde conduce tu pregunta. Y vos estás pensando en el prurito que algunos colegas y otros intelectuales tienen respecto al término indio, ¿cierto? Entonces es verdad que el término indio pues se ha llenado históricamente de una carga prejuiciada, y sabemos que es un término que se usó para enunciar ya desde el lenguaje de la conquista una dominación, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que el término indígena está más fuera de sospecha, pero ¿por qué el término indio? Yo ¿por qué también uso ese término? Y si se quiere, creo que estadísticamente puede estar más veces el término indio que indígena. Y es que mi libro no pretende hablar de una realidad étnica, ¿cierto? Yo no sé cómo sean los Embera, o no sé cómo sean los Cuna, no sé cómo fueron los Muiscas, pues estoy diciendo que yo no pretendo abordar esas realidades. Yo hablo de personajes que los pretenden representar en unas obras. Y en esas obras, esos personajes son llamados, ya sea por los otros personajes o por el narrador, indios. Entonces, precisamente yo estoy tratando de describir esa coyuntura prejuiciada y de sojuzgamiento que ve en la literatura un instrumento más para afianzarla. Entonces es natural que en la literatura, en la novela, aparezca el término indio, siendo pues la literatura parte de ese aparato ideológico que ve en estos seres que Occidente percibe como distintos, unos a los cuales hay que marcar en esa distinción desde el lenguaje, y por supuesto que parte de lo que quiero mostrar es eso. Entonces es un poco lo que, no sé, me parece que me estás preguntando, pero sí quiero aclarar que el término indígena aparece, yo no lo evito. Pues si ves el subtítulo, aparece indígena, la novela también indígena en América Latina, en Antioquia, perdón. Pero sí es verdad que me gusta el término indio porque, pues, me interesa en este caso los indios de papel, los de las novelas, no los que viven en lo que llamaríamos la realidad.
Sí, son personajes literarios lo que tú estás abordando, ¿no? Aunque por supuesto hay una perspectiva que es otro de los aciertos del libro, es como la mezcla de diferentes perspectivas. Es un libro de literatura, sobre novelas, pero es un libro donde hay también digamos, un apoyo antropológico evidente, aunque por fortuna tú no dejas que ese elemento erudito antropológico invada completamente el libro, sino que predomina, digamos, un lenguaje pues literario. Pero además, Juan Carlos, de esos términos por los cuales te acabo de preguntar, vienen otros que me parece que sí también sería bueno que nos ilustraras un poco al respecto, los términos de indianismo, de indigenismo, de neoindigenismo y de lo que finalmente tú denominas testimonio indígena. Esos términos son términos que están, por supuesto, en el tapete digamos, de la discusión frente al problema de la novela con tema indígena en América Latina. ¿Hay una propuesta en alguno de estos términos que te pertenezca a ti propiamente? No, yo realmente, digamos, la única propuesta mía es la de mirar de una manera más general el subgénero y usar la categoría novela de tema indígena. ¿Por qué me gusta ese término a mí? Porque me parece menos comprometido. Porque los otros términos han tenido diferentes momentos en su larga aparición y definición en el trabajo de la crítica y han acabado por no ser términos uniformes. No hay consenso respecto de esos términos. Digamos, ¿qué es el indigenismo? Si nosotros vamos a un autor como Tomás Escajadillo, por ejemplo, nos dirá claramente que el indigenismo es una novela es una corriente narrativa que trata sobre el indio contemporáneo del narrador, con el cual el narrador puede haber tenido algún tipo de aproximación etnográfica, hay alguna mínima pretensión de reivindicación y no hay ningún acercamiento romántico a la cuestión. Eso es una definición según este autor de indigenismo. Pero Antonio Cornejo Polar, por ejemplo, dice que todas las novelas donde aparece el indio son indigenistas, porque más allá de que en todas se le deforme y se le traicione étnicamente, o se le deforme, creo que es más adecuado decirlo, al mismo tiempo ese referente no modifica el código en el cual se habla de él. Es decir, si por más que aparezca una novela que pretende ser una tradición occidental discursiva, al hablar del mundo indígena, acaba modificando también ese formato. Entonces él dice que pues, la novela que habla del indio no puede evitar hablar de cierta manera del paisaje, no puede evitar introducir perspectivas del mito. Hay otro autor, Gerardo Mario Golubov, dice que la novela indigenista no puede evitar poner el personaje colectivo por encima del héroe pues, típico de la novela según se concibe en Occidente. A lo que voy es que para Cornejo Polar entonces la reivindicación de lo indígena, si es que ese es el componente del indigenismo, se da por sí sola, porque el referente impacta el formato de la novela. Entonces la novela no puede ser enteramente occidental, no puede defenderse de ese influjo, por más que en otro plano quiera mostrar al indio como un sometido. Pero es una manera como él lo ve. Repito, otros autores creen que solamente unas novelas, las que hacen explícitos ciertos contenidos reivindicatorios y hablan de un indio del presente, solamente esas pueden hablar o aspirar a ser llamadas indigenistas. En resumen, la crítica ha usado unas categorías, pero no lo ha hecho de una manera consensual. Entonces, lo que yo quiero en este libro es, venga, olvidémonos un ratico de esas categorías y pensemos que en general hay novelas de tema indígena, novelas en que aparecen los indígenas. ¿Cómo las podríamos pensar? Y para Antioquia, ¿cómo podríamos pensar en ellas suspendiendo un ratico esas categorías que han hecho los críticos y veamos en sí misma la manifestación de manera inductiva qué forma muestra, qué características deja pues identificar? Ahora dijiste que me ibas a preguntar sobre las categorías, supongo que nos dirigimos hacia allá, pero creo que no contesté tampoco del todo lo que decías. Para hacer un resumen rápido, yo personalmente, entonces, bueno, Cornejo Polar dejémoslo a un lado. Para él, toda la escritura, pues toda la narrativa sobre el indio en América Latina es indigenista, porque no puede evitar reflejar algo del mundo indígena, y eso termina impactando la perspectiva occidental. Bien. Pero hay otro esquema que a mí me gusta particularmente porque, digamos, es más pedagógico, permite entender mejor unos momentos claves, que es la que suscriben varios autores, desde Luis Alberto Sánchez, pero también hay algo de Mariátegui, de Concha Meléndez,
Tomás Escajadillo es el que más pule ese esquema, pero luego hay otros autores como Julio Rodríguez Luis o como Carmen Alemán Ibay que también hacen pues como un aporte. Entonces, si sumamos todo lo que ellos dijeron, la novela o la narrativa de tema indígena en América Latina ha tenido estos momentos. En el siglo XIX es indianista, ¿cierto? Que es la novela histórica, romántica, hay una perspectiva muy español, muy hispanófila, muy cristiana. Los indios son unos hombres bien intencionados, pero finalmente salvajes, paganos, terminan pagando caro el gran crimen de no ser cristianos o se dejan redimir por el cristianismo, ¿cierto? Es una novela que en última se ensalza a la civilización, a España, de esos valores. Luego viene el indigenismo, que ya es una perspectiva más desde América, más desde las comunidades indígenas, pero no propiamente desde la cosmovisión ancestral, sino más bien desde el punto de vista de un intelectual, normalmente de izquierda, que, digamos, protesta contra unas relaciones capitalistas que han sojuzgado al indio y que lo han empobrecido y que lo han explotado y que han hecho de las comunidades indígenas unos reductos en amenaza de extinción, atropelladas por los intereses de hacendados, de la fuerza pública, de los sacerdotes, todo eso que llamó Manuel González Prada en su momento la Trinidad embrutecedora del indio. Habría dentro de ese indigenismo un segundo momento, o sea, un segundo momento del indigenismo o un tercer momento, si lo vemos en general, que es el llamado neoindigenismo, que sigue siendo una mirada desde la perspectiva indígena con ánimo de mostrar o de reivindicar ese mundo ancestral y mostrar cómo ha sido, cómo está en una contradicción fuerte contra una sociedad mayoritaria que quiere explotarlo, ese mundo indígena, pero ya desde la perspectiva mítica, entonces que se incorpora a la cosmovisión indígena, entonces ya es una mirada más desde el indio en sí mismo. Por mucho tiempo, pues ese fue como el punto culminante que la crítica señaló, el neoindigenismo, pero críticos, digamos, más recientes han señalado que del neoindigenismo, que finalmente es sobre todo una manifestación novelesca, narrativa, se pasó a un nuevo género que es el testimonio indígena editado. Entonces ya no es ni siquiera un trabajo tanto de ficción de un blanco que vaya a vivir con los indios y tenga más o menos penetración antropológica, sino que ya se trata de llevar las palabras del indio con una intervención editorial mínima por parte de quien la recoge a que el indio cuente su propia historia. Entonces el testimonio del indio, la historia del indio contada por sí mismo, sería el punto culminante de ese proceso discursivo, siempre y cuando creamos que lo que se trata es llegar a que el indio hable por sí mismo. Pero posiblemente también esa sea como una ilusión de parte nuestra, y posiblemente el testimonio indígena también tenga una serie de intervenciones y deformaciones pues, que no estamos viendo. Juan Carlos. Carmen Alemán Ibay dice que ese testimonio indígena no solamente es la manera actual, sino que fue la manera original, porque lo que ella cree es que la primera manifestación de la palabra indígena en el discurso son los indígenas que los conquistadores entrevistaron, ¿cierto? Que en la obra de Sahagún o una obra misma como Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega del Inca son parte, no son testimonios indígenas. Entonces, el que ahora se editen testimonios indígenas por parte de los antropólogos sería una cerrazón del círculo, porque así habría empezado la manifestación narrativa oral de unos indígenas que en el siglo XVI fueron entrevistados por españoles que escribieron las crónicas. Juan Carlos, mira, yo quería, a propósito de ese recorrido que has hecho, preguntarte algo. Yo sé que no es un asunto que tú abordas en tu libro, pero creo que vale la pena plantearlo cuando tú hablas de que un momento culminante de esta evolución de la novela, pues de la presencia del indígena en la literatura latinoamericana, podría terminar en la posibilidad de que las novelas sean escritas por los indios o por los indígenas y que esas novelas entonces sean la forma en que se le diga al lector que, por supuesto, allí ya hay en realidad una novela indigenista o indígena que no está tan permeada, digamos, por las presencias de Occidente, por las ideologías, las mentalidades de Occidente, aunque eso sería pues como un imposible
pues yo pensaría sí, un indígena completamente aislado, completamente separado de. Pero digamos que en lo que está pasando ahora con la literatura colombiana, se presentan varios casos. Uno, que hay por fin, digamos, presencia de la poesía indígena, escrita por indígenas y escrita en lenguas indígenas. Pero esto no pasaría con la novela, esto no se ha presentado con la narrativa. Sabemos que hay mitos, que hay recopilaciones de mitos, de leyendas, pero en esencia, yo pues, desde mi perspectiva, no veo un movimiento novelístico en Colombia escrito por indígenas en lenguas indígenas. Sí, pues la verdad es que algunos indígenas han escrito, digamos, piezas narrativas en castellano, pero pues en las lenguas ancestrales, más allá de lo que llamamos mitos o cuentos, eh, tampoco conocemos como una especie de apuesta épica que podamos comparar con la novela. Pero a mí sí me molesta un poco esa idea de que entonces si el indígena tendría que escribir su propia novela como para alcanzar algún tipo de pureza anhelada, y me parece que eso es muy ingenuo. O sea, es como creer entonces que en efecto hay como una esencia étnica que se mantiene, que hay que preservar. No, yo creería que ese es el problema, que hay un esencialismo con el cual se ha pensado lo étnico, que es uno de los problemas de la novela que yo estudio. Es decir, se cree que ser indio es una cosa ya fatal e irremediable. Eso es pensar que hay unas esencias y siempre se lo ha creído como un ser proscrito. Entonces tampoco podríamos nosotros creer que, dándole continuidad a ese prejuicio de las esencias, podríamos pensar que entonces sea una cosa real que termine expresándose en una novela pura o en un género narrativo puro. Pues los pueblos humanos pertenecen a la historia y obligan a que esos pueblos se reacomoden social, culturalmente, de diferente manera a lo largo pues, de ese largo trayecto, a largo de esa larga relación con el tiempo, pues habrá diferentes tipos de configuración y habrá diferentes modos de ser y de identificarse a lo largo del tiempo por un solo pueblo. Quizá en algún momento los indígenas que habitan en Colombia pues encuentren una manera de contar historias en sus lenguas ancestrales similares a como nosotros hemos contado las novelas, o ellos mismos, por el dominio irremediable del español, terminen escribiendo esas novelas. Como te digo, ya hay unos cuentos que se han escrito en español por parte de indígenas, cuentos en el sentido occidental, no tanto los cuentos pues como folclóricos que abundan en las recopilaciones. Ahora, cuando eso sucede, entonces vamos a decir que son más indígenas. Pues no sé, ¿qué es ser indígena? No sé qué sea eso. Lo que pasa es que siempre ha habido, justamente desde que los conquistadores llegaron aquí, ha habido una manera de mirar al indígena como, sí, está por un lado esa mirada denigrante, pero está por el otro, que es la mirada del buen salvaje, de ese hombre original, de ese individuo único, de ese individuo distinto, diferente, que representa un montón digamos, de esencias muy admiradas o muy perseguidas o muy comentadas por los mismos escritores europeos o por los mismos escritores que hacen parte de nuestras sociedades, pues ya, digamos, en republicanas y democráticas actuales. Entonces, no sé, yo creo que ese es un tema muy complicado porque tenemos en la tradición literaria, tenemos esa idea de que el indígena también es como un ser especial, como un ser que encarna digamos, una especie como de momento utópico humano. Sí, hay un pasaje de Tristes Trópicos de Levi-Strauss que a mí me encanta, el capítulo 31, Robinson, y es que después de sortear un bosque espesísimo, donde al otro lado del cual Levi-Strauss cree que encontrará por fin el único pueblo indígena incontaminado del mundo, de repente descubre que son hombres común y corriente. Entonces él se pregunta si no es culpa de él y de su profesión, la antropología, pensar que hay hombres que no son hombres. Yo creo que a la antropología le pasa mucho eso, magnifica demasiado la diferencia. Ese es un gran problema, me parece, como de un pecado de origen de la antropología, porque finalmente ese es el problema. O sea, en mi investigación un poco lo que se ve es que el problema es creer a pie juntillas que el indígena tiene que ser un otro. Claro, hay una manera feroz de hacerlo un otro. En Lejos del Nido, quizás sea la manera más feroz en la novela antioqueña de hacer del indio un otro, porque es un otro desalmado, cruel, perezoso, sinvergüenza,
todos los antiatributos imaginables. Juan José Botero lo puso en el cuerpo de dos indios de papel, ¿cierto? Hay novelas que, digamos, son más maduras antropológicamente y están más cercanas de entender que no se trata más que de una tradición cultural distinta, encarnada en unas prácticas humanas de humanos que son nuestros congéneres. Pero aún así, ese tipo de novelas, Andágueda, por ejemplo, puede ser una de esas novelas, no pueden evitar marcar el indio con algún color que lo diferencie. Entonces, sí, es un hombre que tiene una cosmovisión respetable, es un hombre trabajador, amoroso con su familia, pero es un hombre condenado a extinguirse en el tiempo. Entonces ya no es ser malo, es ser caduco, por ejemplo. O en Toa, digamos, la marca es que el indígena es un ser natural, no civil, es un ser contaminado de naturaleza. Es decir, siempre hay digamos, siempre se impone la necesidad de marcarlo como un distinto, y eso ya lo hace ver como un hombre que no es un hombre. Entonces, creo que ahí estás tocando una cosa que yo comparto y me alegra que llegues ahí porque es finalmente eso, es decir, hay una gran obsesión con que el indio es un otro, y yo creo que si hay un gesto o una manifestación que lo hace ver, es la novela. Sí, justamente leyendo tu libro de Indios de Papel, uno se da cuenta de cómo el imaginario literario antioqueño ha tratado de entender a ese otro, o no lo ha entendido, o no lo ha visto, o ha logrado acercarse progresivamente a ese otro indígena, y eso es lo que tú nos muestras en los análisis que haces de Lejos del Nido, de Toa y de Andágueda. Pero antes de entrar en estas tres novelas, que es como la parte, digamos, más extensa del libro, yo quisiera que nos contaras un poco, porque me parece que el segundo capítulo es un capítulo muy especial, es un recorrido, en realidad, por la novela de tema indígena en Antioquia. Y es un recorrido que tú haces, por supuesto, de la mano de un conjunto de obras, desde El Dorado hasta la novela de Gustavo Arango, donde te detienes un poco justamente en las novelas que vas a trabajar después, pero te detienes en otras novelas que me gustaría que habláramos de ellas un poquito. De Muy Caribe está, de Los Abuelos de Cara Blanca, de Mejía Vallejo. Muy Caribe está es de Mario Escobar Velázquez, del Valle de los Perros Mudos, de Juan Gil Blas, ¿no? Juan Gil Blas. Gil Blas, sí. Sí. Pero a ver, tú haces un recorrido y ese recorrido lo clasificas, y quisiera que nos explicaras un poco esa clasificación que tú propones. Es una clasificación que me parece que ayuda mucho a entender un poco esa especie de evolución que ha habido desde todo punto de vista en la novela de tema indígena en Antioquia. Sí, bueno, ahora dijimos que hay unas categorías con las cuales la crítica ha trabajado la novela, digamos, en América Latina. Entonces, el esquema más amplio es el que distingue, como dijimos, indianismo, indigenismo, no indigenismo, testimonio indígena. Ahora, a mí me asaltaba, digamos, el temor de rendirle culto demasiado a esas categorías y terminar empujando, terminar forzando mis datos a caber ahí, ¿cierto?, por la fuerza. Y pues yo supongo que como antropólogo yo quería ser más inductivo. Yo quería decir, bueno, yo quiero entender qué ha pasado en la novela antioqueña con el personaje indígena, pero si yo empiezo ya aceptando que de entrada hay una evolución del indio cristiano, el indio reivindicado y el mito indígena, pues ya estoy, creo que, forzando el material a mostrar una cosa que yo no sé si iba a mostrar. Entonces yo quería crear unas categorías propias para lo que pasaba en Antioquia, que admito, son categorías nada más que temáticas, y las categorías temáticas son incompletas y caprichosas. Eso lo dijo Vladimir Prop desde que estudió el cuento ruso, y luego de manera genial Borges, eso lo menciono en la conclusión, lo mostró en su chanza, en su sátira erudita sobre la clasificación de los animales del emperador. Es decir, siempre será caprichoso clasificar, y más cuando, en mi caso, apelo es a lo temático. Ahora, no quería yo
entonces ser deductivo y forzarme a ver que había novela indianista, indigenista y lo otro, aunque esos son referentes que siempre tengo presentes. Yo quería describir el proceso histórico de la novela antioqueña sin necesariamente recurrir a esos tópicos críticos, aunque en algún momento, repito, de la obra, del libro, se trata pues como de establecer relaciones entre lo que pasa en Antioquia y lo que los críticos han dicho en América Latina. Entonces lo que yo vi era que, bueno, yo digo, bueno, voy a dejar que las novelas mismas me muestren para dónde cogen. Voy a dejar que el mismo corpus de novelas, digamos, me sugiera qué agrupaciones hago. Entonces ese trabajo, pues que había empezado antes de yo plantear el proyecto, yo ya tenía vistas algunas novelas, pues vos sabes que mi interés por el tema es de larga data, o por lo menos empezó con este siglo. Entonces pues yo ya tenía ventaja sobre conocer unas novelas. Luego ya pues afiné la revisión, tuve, pues lo menciono, la asistencia de una estudiante de filología hispánica, Mónica Peláez Duque, quien fue pues, la estudiante en formación, y tuve de ella con ella pues tuve una conexión muy buena en términos de lo que necesitábamos hacer, y también me ayudó bastante en la búsqueda de esas novelas. Pues aprovecho para reconocer su trabajo. Entonces finalmente pues esas 18 novelas más o menos que establecimos como novela de tema indígena, entonces ya yo me concentré, bueno, ¿cómo doy cuenta de ellas? ¿Cómo las voy a presentar al lector? Porque yo veía que me iba a detener en algunas, los capítulos analíticos que ya mencionamos, pero también tenía que regalarle al lector una mirada panorámica, ¿cierto? Bueno, además porque mi proyecto se llamaba la novela de tema indígena en Antioquia, caracterización y proceso histórico. Entonces yo, bueno, ¿qué proceso histórico? Lo tengo que narrar, lo tengo que construir. Entonces, bueno, entonces yo dije, listo, más o menos tengo que seguir la línea cronológica de aparición de las novelas en el tiempo. Se sabía que El Dorado, novela de 1896 de Eduardo Posada, pues era posiblemente el primer punto de esa sucesión. Hay una novela de Manuel Uribe Ángel, o una leyenda novelada, que es La Serrana. Eso apareció por entregas en el papel periódico ilustrado en Bogotá. Ahí no hay indígenas, pero él se basa en un capítulo de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Pero bueno, ya había metodológicamente definido que necesitábamos ver personajes indígenas, pero ahí hice esa mención de otra manera en un pie de página, porque desde otro punto de vista, si no va a mirar en las fuentes o va a pensar esa historia como la alegoría de un tema que nace en un discurso indígena, sí, como una alegoría nacida en el escrito de un mestizo incaico, pues quizá haya que considerar esa como la primera, porque eso es de 1886-87. Pero bueno, me parece pues que era menos discutible ver en la novela de Eduardo Posada, que sobre la novela, con la conquista del Valle de los Alcázares, pues el latifundio cundiboyacense, el reino muisca. Ahí empecé pues a mirar las novelas. Entonces bueno, esa era la primera. Entonces lo que yo vi era que tenía que combinar el criterio de la sucesión en el tiempo de las novelas, pero resultaba que había una tendencia a que en diferentes periodos había dominado un tipo de novela. Entonces al principio hay como un rezago decimonónico historicista, la novela de Eduardo Posada. Lejos del Nido es verdad que es una novela que ya no trata sobre la conquista, pero es una novela que tiene también una perspectiva histórica. José Botero la escribe a finales de siglo, la escribe a finales del siglo XIX, tratando de rememorar hechos que ocurrieron en Antioquia en la primera mitad, entre, digamos, la mitad del siglo XIX y los años que siguieron, ¿cierto? Y hay también en él la continuidad de una mirada sobre el indio similar a la de las novelas históricas del siglo XIX. El indio es un bárbaro, el indio es un hereje, el indio es un pagano, el indio es lo más opuesto a cualquier proyecto de civilidad que se pueda pensar. Entonces yo pensaba que ahí esas dos novelas formaban un grupo. Pero luego hay una irrupción y empiezan a aparecer novelas donde los indios son, los indígenas, sí, los indios indígenas, en este caso, estaban de la novela, son contemporáneos al narrador, o se ubican en el mismo momento en que el narrador, reconocido como personaje en primera persona, o como un narrador que focaliza desde el personaje, pues comparten una misma temporalidad. Y eran novelas que ya se ubicaban en zonas de extracción
de riquezas minerales o riquezas naturales en general. Entonces era forzoso pensar que apagado ese eco del siglo XIX hasta lejos del nido, empezaba en Antioquia unas novelas inscritas a las prácticas del extractivismo, ya fuera el caucho, ya fuera el oro. Había en algunas novelas una relación de personajes con indígenas, los indígenas que habitaban esas regiones, y aparecían unas nuevas características. Esas novelas ya no piensan que el indio sea un salvaje, pagano y condenable. Puede que lo piensen todavía como un ser bárbaro y rústico, pero esas novelas del extractivismo ya empiezan a admitir que es Occidente quien practica la mayor violencia, porque ha uncido a esas sociedades a una vida de esclavitud solo para apoderarse de las riquezas que hay en su territorio. Entonces ahí ya hay un viraje evidente, ¿cierto? Como en esas novelas, donde el indio ya empieza a ser un poco reivindicado, así sea solo parcialmente. Esas novelas tienen como un frenesí en el segundo cuarto del siglo XX. Yo diría que y no solamente en Antioquia, yo creo que en Colombia, porque empezarían en Colombia con La Vorágine, en el 24, a La Vorágine la siguió como en esa estela en Colombia de obras extractivistas, Toa, del 33, de esa se vive, que esa sí está incluida pues, en el libro por ser de autor antioqueño. Y esa novela va hasta, en el caso de Antioquia, hasta Bagdaguia, que es del 46, pero en el caso global de Colombia, hasta Orú Aceite de Piedra, que es del 49, que es increíble, se me escapa el nombre de este novelista. Bueno, él la publicó en Argentina. Bueno, no, el Alzheimer de los 46 años. Esa novela, Oro Aceite de Piedra, es una novela sobre el petróleo en la zona del Catatumbo. Pero de nuevo, entonces las petroleras, para entrar a apoderarse del oro negro, tienen que sojuzgar a unos pueblos motilones que están en ese territorio, y son todavía la expresión de esa novela colombiana y latinoamericana del extractivismo. Entonces creo que en ese segundo cuarto del siglo XX aparecen esas novelas, pero luego, después como una especie de hiato, aparecen ya sobre los 70s, 60s, unas novelas en que ya se retorna a la perspectiva histórica. Otra vez, la novela sobre el indio es novela histórica, de la conquista, aunque ya pues, ha madurado antropológicamente y ya no se trata digamos, de históricamente también ha madurado, hay una composición de la historia más madura, y por supuesto que esas novelas históricas o neohistóricas, si se quiere, donde ya, que es la manera de hablar del indio de los 60 en adelante, pues ya no van a ser novelas que van a mostrar el indio como lo mostraron las novelas románticas del 19, como ese salvaje, irredimible, pagano, bárbaro, etcétera, sino que entonces ya van a mostrar desde una perspectiva más contestataria y más indigenista, como en el siglo XVI hubo una masacre de pueblos amerindios por parte de España, aunque de vez en cuando aparecen algunos paladines de la causa española. Salgámonos de Antioquia. Si leemos la trilogía novelesca de William Ospina, que es mucho más cercana a nuestros tiempos, con todo y lo mucho que a William Ospina le gusta fungir de defensor de la causa americana, pues esas novelas son en gran parte un elogio a la valentía y a la gallardía española. Entonces esa mirada nunca se va a perder, solo que en esa novela histórica de la segunda mitad del siglo XX, esa mirada de admiración por lo español ya tiene que ceder ante también un discurso de protesta, un discurso histórico de mostrar y denunciar los evidentes excesos de la conquista, a veces de una manera muy política. Hay una novela curiosa en el corpus que es Curibaná, que es de un maestro sindicalista que pues abraza la causa indígena para, digamos, hacer proselitismo de sus ideas de izquierda, y inclusive dice que sobre los nutaves aplastados por los españoles en el 16, y dice en algún pasaje, nutaves del mundo unidos, algo así. Pero bueno, ya luego de ese boom de la novela histórica,
Bueno, dentro del boom de la novela histórica hay también una microevolución, y es que de unas novelas muy clásicas en su forma, se llega a unas novelas muy experimentales, donde el autor, no sé si en la conciencia de que es imposible no solamente recuperar registrar la realidad en el lenguaje, sino recuperar la historia, hay un intento deliberado de jugar con el lenguaje. Hay una ficción o una propuesta más bien metalingüística muy interesante en que casi que hay sí, como una confesión de la imposibilidad de recuperar la historia en la escritura y más bien de manera, pues, audaz se la reescribe. Entonces hay una serie de anacronismos o de ficciones muy curiosas para hablar del mundo indígena, como diciendo, solo podemos imaginarlo libremente, no queda otro camino. Novelas como la de Juan Gil Blas, El Valle de los Perros Mudos, o novelas como Epifanía, Sueños, Epifanías, Porro del Continente Eterno, de Heriberto López, apuestan por eso. Pero luego ya, cuando acaba como ese boom de la novela histórica, ya empiezan a aparecer como otras novelas, ¿cierto? Más sueltas, que representan como otro tipo como de acercamientos. Me refiero a novelas como El Camino del Caimán, que son novelas ya situadas en nuestra época, pero que miran el problema de las comunidades indígenas ya no solamente desde un indigenismo, digamos, limitado, sino pensando la vida heterogénea de comunidades indígenas que conviven con comunidades negras en el Pacífico, con mestizos, con colonos, y se explota el oro. O hay otra novela como La herencia de los abuelos, en que se habla de unas piezas de museo indígenas que son robadas. Entonces ya al final, ya como del largo periodo estudiado, ya sí hay una manifestación mucho más variopinta de las novelas. Ahora, para no monopolizar la palabra y devolvértela, quería decir esto. Dijiste si hay una evolución. Esa es una gran pregunta, ¿cierto? Pareciera que la hay, pareciera que entre el siglo XIX y el siglo XXI, pareciera que cada vez hay mayor madurez antropológica. Quiero decir que pareciera que cada vez se entiende mejor quién es el indígena o qué puede ser el indígena. Cada vez pareciera que hay menos prejuicios, sin embargo, nunca terminan, los prejuicios nunca terminan, por lo que dijimos ahora. Hay una necesidad de entender al indio como un distinto, que inevitablemente hace que la pintura que se haga de él, incluso la más bien intencionada, es prejuiciada. Pero lo otro es que a un lado de la tendencia siempre van apareciendo miradas muy conservadoras. Entonces, con todo y lo que hemos dicho, todavía hay en los 80 novelas como El abrazo de la anaconda, donde aparecen unas condenas, una pintura del indio, del indio como un ser cruel, como un ser sin sentimientos. Entonces, por más que haya como un avance en la conciencia social sobre qué podemos entender del indio, siempre hay perspectivas individuales que le siguen condenando, y eso sin importar ningún tipo de acumulación como en esa conciencia antropológica. Juan Carlos, sí, yo también pienso, pues después de leer tu libro, que sí ha habido una evolución, que sí se puede decir que ese imaginario antioqueño, y aquí vamos a entrar en ese tema tan álgido que es lo antioqueño, la antioqueñidad. Es decir, que sí ha habido una evolución en ese imaginario de comprender al indígena. Si vos mirás Lejos del Nido y después mirás Muy Caribe está, por ejemplo, o Los abuelos de cara blanca de Mejía Vallejo, o la que tú acabaste de mencionar, El Camino de Caimán, uno sí siente que es Otto el escritor y que por supuesto esa evolución se ha presentado. Pero mira, tú hablas del escritor, de ese escritor que todavía en este momento mira al indígena de esa manera tan negativa, pero también, y eso tú lo tocas de una manera muy interesante, digamos, cuando abordas particularmente el capítulo dedicado a Lejos del Nido, lo podemos ver en el problema de la recepción crítica de esta novela. ¿Cómo es posible, por ejemplo, Juan Carlos, que en el siglo XXI un crítico literario tan respetable por esa antioqueñidad, quiero decir, que es José Alberto Naranjo, logra decir o se atreve a decir que Lejos del Nido es una novela donde el indio es bien tratado? Pues uno dice, pero ¿dónde leyó
Naranjo ese aspecto en Lejos del Nido. Entonces, lo que quiero señalar es que ha habido no solamente una literatura escrita por antioqueños puros, sino que también ha sido leída y criticada y recepcionada por antioqueños puros. Quiero decir con esto, antioqueños que creen en el mito de la antioqueñidad y que lo defienden y que su crítica literaria es al servicio justamente de eso. Entonces, me parece que, y así podemos entrar un poco en Lejos del Nido, que nos hablas un poco de esa recepción, de la recepción de Lejos del Nido y cómo finalmente, por encima de Naranjo, Ana, pues vienen otras voces críticas, entre ellas la tuya, por supuesto, que tiene muchísimos más elementos de discusión y de crítica para establecer como un balance más objetivo, ¿no?, frente a lo que es Lejos del Nido. Sí, Lejos del Nido es una novela pues que, así uno no quisiera, tiene que ocupar un lugar central en un libro sobre novela de tema indígena en Antioquia. Es una novela que en términos antropológicos es una efesio. O sea, lo que dijimos ya a lo largo de esta conversación, pero claro que ni siquiera lo que dijimos, muchos de las personas que verán este video vieron la telenovela o la leyeron como novela, porque eso es lo que tiene. Desde 1924 ha sido constantemente editada y ha sido llevada a la televisión y siempre se la pone en un lugar privilegiado. En 2009 la colección Bicentenario de Antioquia eligió como primer volumen de su colección de libros Lejos del Nido, precisamente. Entonces hay que hablar de Lejos del Nido, ¿cierto? Hay que hablar de Lejos del Nido y mostrar que es una novela donde la comprensión del indio es muy sesgada hacia unos intereses de clase, unos intereses, pues a los antropólogos no usan la palabra raza, ¿no? Pero digamos sí, de una genérica, nominémoslos así, unos intereses, una posición racial muy violenta, muy radical, que solamente ven el indio un pretexto para manifestar los antivalores que serían casualmente los opuestos a los que esa gran sociedad blanca reconoce como propios. Entonces, hay que hablar de eso, ¿cierto? Esa novela es importante, pero hay que reconocer algo, como folletín es una obra magnífica. Puede ser que muestre a un indio falso, puede ser que hable con descaro del mundo indígena, pero es un folletín encarretador como pocos. Y eso explicaría un poco por qué se sigue editando. Ahora bien, es responsabilidad de la crítica darle al lector un marco para que entienda eso. Y más o menos es lo que fue pasando. Con el paso del tiempo la crítica fue diciendo, bueno, ojo que Lejos del Nido hay un planteamiento maniqueo entre el blanco y el indio, con una serie de asociaciones que clasifican esas dos entidades, la una como pura, buena, emprendedora, cristiana, y la otra como mala, perezosa, diabólica, etcétera. Pero lo que estás diciendo es que llama la atención que todavía en nuestra época hay críticos que siguen viendo Lejos del Nido esa novela soberbia en todos los sentidos, no solo como folletín que se deja leer, sino también como radiografía social. Y el profesor Roberto Naranjo pues decía que era una exageración los vituperios que algunos habían, digamos, dirigido contra la novela por prejuiciada, que le parecía que el indio estaba bien reflejado, porque él piensa es en Luisa, que es pero mestiza, es una mestiza que estuvo casada con un indio, pero es una mujer que no representa pues ninguna comunidad indígena, no es un referente étnico importante, pero Jorge Alberto Naranjo, digamos que se aferra a esa tabla para defender la ética de la novela cuando es indefendible. Entonces, bueno, es muy interesante eso porque también era una responsabilidad de la investigación. Nosotros queríamos, o yo quería, claro, hablar de un proceso histórico de novela, pero entendiendo que también la novela es algo que ocurre en un contexto social donde hay otro tipo de aparatos, como la crítica, que no solamente dan cuenta de la novela y la difunden, sino que también van forjando unos criterios que influenciarán la escritura de otras novelas. Entonces me parece importante que también el lector supiera qué se había escrito sobre las novelas. Y para Lejos del Nido, pues sí, lo que te digo, hay como ese descubrimiento de que sí, se fue ganando en comprensión antropológica de que la novela tenía muchos problemas, pero eso no fue suficiente para acallar las voces de defensa a ultranza, ultramontanas, que todavía se escuchan y que uno lee sobre esa novela. Es decir,
porque el tema de la evolución lo has tocado. Yo diría que en conclusión, para la comprensión de la crítica y para que las novelas muestran, es cierto que en general hay una evolución hacia una mejor comprensión del indio, pero nunca es total. Siempre hay unas voces que siguen, ya sea las de los narradores o de los críticos, que siguen representando una mirada prejuiciada, una mirada de ceguera antropológica respecto a ese componente. Sí, muy bien. Juan Carlos, bueno, ya hemos cumplido el tiempo que nos dijeron que habláramos. De todas maneras, me quedan algunas preguntas, sobre todo porque nos falta abordar Toa y Andágueda, pero creo que hemos tocado los temas esenciales, sobre todo con esta última consideración, ¿no? Porque es que yo siento también que al tú abordar el asunto de la novela indígena, del tema indígena en Antioquia, tú estás tocando o estás confrontando de alguna manera ese mito de la antioqueñidad, y creo que en muchos momentos yo pensaba en eso, yo pensaba que todas estas novelas o la mayor parte de ellas están escritas desde ese ángulo, desde esa perspectiva, y por eso las más reaccionarias, las más retrógradas, las más retardatarias, digámoslo así, frente al indígena, están ancladas en la defensa de ese mito, que es un mito que yo creo que en este momento en que vivimos es cada vez más insostenible, ¿no? Evidentemente lo sostienen las élites, lo sostiene la Iglesia Católica, lo sostienen, digamos, los discursos pues dominantes, pero es un mito insostenible, y creo que se refleja muy claramente en los análisis que tú haces de las novelas. Cuando las novelas de tema indígena en Antioquia son más, digamos, entre comillas, o sea, más cercanas al otro, que entienden más el problema de la alteridad, están más alejadas de ese mito de la antioqueñidad. Esa es como una de las conclusiones que yo podría tener un poco a propósito de la lectura de tu libro. Además que tú terminas las conclusiones refiriéndote a lo que es leer estas novelas desde la perspectiva antioqueña. Sí, a ver, yo soy un antioqueño inconforme de ser antioqueño. Digamos que buena parte de los valores e ideas que son parcialmente representativas de esta cultura o de este modus vivendi, a mí yo no suscribo con ellas, no me representan, me incomodan mucho. No detallemos eso, creo que todos intuimos de qué se trata. Ahora, la idea de que Antioquia sea una ilusión no es algo a lo que yo haya llegado por leer estas novelas. Creo que es algo que empíricamente se impone, ¿cierto? Basta considerar que se llama Antioquia, un terreno étnica y culturalmente heterogéneo. Entonces, normalmente cuando se habla de Antioquia se habla de unas haciendas centrales de montaña, con señores muy poderosos y muy cristianos. Entonces, obviamente esa idea no es algo que uno quiera pues como difundir más de la cuenta, ¿cierto? Apoyar más de la cuenta. Entonces yo empiezo en el marco teórico del trabajo, o en el capítulo más conceptual si se quiere, yo interrogo qué es eso de Antioquia, y yo digo, bueno, en mi investigación no es más que un límite objetivo que yo tenía que poner para decir, me voy a concentrar en un sector, porque si no sería inabarcable. En Colombia se han escrito por ahí 100 novelas del tema indígena, yo no podía en 2 años de investigación encargarme de eso. Vamos a hacerlo nada más para Antioquia como para empezar, pero aún así vamos a definir qué es Antioquia. Antioquia es lo que el mapa dice que es Antioquia, y la gente que nació ahí y que escribió novelas es lo que yo voy a considerar. Menciono precisamente en la introducción de tu trabajo, Tríptico a la Infamia, que es una novela de tema indígena, pero para mi dolor y dada la circunscripción metodológica que yo tenía que hacer, dije, no, Pablo nació en Barranca Bermeja, y con la cerrazón metodológica que siempre hay que implementar, yo voy a considerar novelas de escritores nacidos en Antioquia. Pero entonces, a mí me premiaron, Juan Carlos, a mí me premiaron en la colección de autores antioqueños. No, yo voy a las actas de nacimiento, no más. Bueno, sí. Entonces, para mí Antioquia es nada más que un instrumento administrativo para delimitar, pero yo no creo como en la unicidad cultural de eso, como creen muchas personas. La Gran Antioquia, del Carriel, y se hacen matar por eso, y van a una feria y las flores.
Entonces, yo enunciaba, repito, en la introducción del trabajo como esa impostura, creer que Antioquia sea una cosa unificada culturalmente. Pero lo reservé para el final de la hora volver sobre eso. Pero entonces, cuando yo reviso las novelas, ahí sí, escritas por gente nacida en muchos municipios distintos, en muchas épocas distintas, y referida a muchas etnias distintas, unas históricas y otras contemporáneas, sí encuentro una cosa uniforme. Y es que en todas esas novelas, incluso en las más bien intencionadas, en las más cercanas al mundo indígena, el indio es descrito como un ser, digamos, cojamos el término de Fernando Ainza, en alteridad radical. Entonces, un poco la reflexión del final es, o sea, en sí mismo ser antioqueño no es nada. Ser antioqueño quizá no sea más que una ilusión nacida de ciertos procesos como el de sentirse opuesto a esa otra cosa que vamos a llamar el indio. Vamos a llamar el indio a un ser que encarna todos los valores extremos que no son los nuestros. Y en esa ilusión de que nosotros nos oponemos a los de ellos, entonces es donde creeríamos que Antioquia sí es una cosa real, ¿cierto? Si es una cosa tradicional, con fuerza, esencial. Entonces lo que yo trato de señalar es eso, y es que finalmente, si sumamos todas las novelas, hay un montón de atributos radicales que caracterizan al indio como un distinto, que no solo caracterizan al indio, por oposición alimentarían la ilusión de que sea ser antioqueño. Eso es como una idea que para mí es importante, que admito me permitió expresar toda esa inconformidad pues, que mencioné con esa triste condición de ser antioqueño, en las condiciones en que uno puede ser antioqueño ahora. Sí, muy bien. Bueno, Juan Carlos, yo creo que debemos concluir esta conversación en torno a tu libro, Indios de Papel. Nuevamente, pues, te manifiesto mi satisfacción, digamos, mi aprobación por ese libro. Es un libro que me parece importantísimo. Espero, pues, que cuando todo esto se regule un poco, toda esta crisis que estamos viviendo socialmente hablando, pues tu libro circule de la mejor manera entre el público, ¿no? Te agradezco mucho, pues, el haberme invitado a esta presentación y bueno, nuevamente va mi abrazo y mis felicitaciones, ¿no? Bueno, no, soy yo quien te agradece el interés mostrado por el libro, porque pues sé de tus proyectos de escritura y tus muchas cosas, y que hayas sacado un rato para leer Indios de Papel me alegra, y haber compartido con vos este espacio también mucho. Y sí, todos estamos esperando a que nuestra vida de todos los días retorne para tenerlo en las manos y poderlo rayar y seguir conversando, y aprovechemos pues para hacerle todo el cumplido al fondo editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que como dije ha mostrado mucha confianza desde el principio en este proyecto, y yo estoy muy satisfecho con todo lo que editorialmente pues se ha podido hacer. Así que bueno, un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, buen día para todos. Agradezco a los profesores Juan Carlos Orrego Arizmendi y Pablo Montoya Campuzano por tan interesante y amena conversación alrededor del libro Indios de Papel, aproximaciones a la novela de tema indígena en Antioquia, publicado recientemente por el Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Esperamos que nuestros lectores y seguidores hayan quedado motivados para su lectura. El libro puede adquirirse a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre Editores y en las principales librerías del país en sus formatos impreso y ebook. Los esperamos en las próximas conversaciones de autor para que conozcan parte de la producción editorial del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook y Twitter, @editorialfcsh, Instagram, Fondo Editorial FCSH, y a través de nuestro canal en YouTube, Fondo Editorial FCSH Universidad de Antioquia. Muchas gracias.